jóvenes y jóvenes, aquí estamos de nuevo para contaros las etapas 5 y 6 del viaje por Cuba, que transcurrieron los días 1 y 2 de abril del 2004. Y bueno, la primera etapa partía desde Camagüey hacia La Tuna. Y bueno, fue una etapa de poca historia, fueron 130 y tantos kilómetros. La historia de la etapa prácticamente fue, en primer lugar, que los brazos iban mejorando, aunque hice toda la etapa con los manguitos para no seguir quemándome la piel. Y bueno, el aire siguió soplando con sus 30-35 kilómetros por hora, 25, en fin, era horroroso la cantidad de aire que soplaba. Y la carretera, bueno, pues no tenía grandes desniveles, pero iba picando siempre un poco hacia arriba, con un 2, un 3%. Y bueno, ese día llegué pronto al hotel, comí, eché buena siesta, cené prontito y me pude ir a la cama prontito, con lo cual, bueno, pues estuvo bien. Y luego el día 2 de abril salía de La Tuna y íbamos camino de Bayamo. Era una etapa teóricamente de 87 kilómetros, al final salieron 114 y teóricamente era una etapa tranquila, pero la verdad es que la etapa de tranquila tuvo muy poquito, ¿no? La verdad es que como la etapa era más o menos corta, pues decidí hacer fotos de las fincas que había por allí, de la vegetación. En fin, me puse a hacer fotos como un loco. La primera cosa que pasó ese día es que en una de las que estaba haciendo fotos en una finca apareció un tractor de 3 ruedas con 3 o 4 individuos encima, morenetes. Bueno, uno de ellos se tiró con un machete al suelo, salió corriendo hacia mí, me puso el machete en el cuello y me dijo que bueno, que dejara de hacer fotos, que era un consejo que me daba. Yo la verdad es que ante esos argumentos y unos razonamientos tan sólidos, pues evidentemente dejé de hacer fotos y dije, bueno, pues no te preocupes, que no te hago ni una más. Luego ya, cuando ya se calmó un poco la cosa, preguntando, bueno, pues resulta que eran haitianos que habían pasado ilegalmente a Cuba y bueno, pues no querían que les hicieran fotos, pues porque bueno, no les agradaba mucho la historia, ¿no? Ese día tuve una llamada de Telemadrid para entrar en directo en Telemadrid Radio. Tuve el tiempo suficiente para llamar a Pili y comentarla que estábamos en la radio en directo. Y bueno, pues nada, pues hicimos la entrevista, continuamos viaje y bueno, cuando me quedé, bueno, me encontré a unos obreros de la construcción, me estuvieron preguntando, bueno, de la construcción, estaban haciendo una carretera y me estuvieron preguntando por los atentados que había habido en España, que los sentían muchísimo, en fin, bueno, pues todo, la verdad es que todo el viaje en Cuba, la gente que me preguntó por los atentados cuando decía que era de Madrid fue impresionante. Y nada, seguimos viaje, estos me dieron un poco de agua fresquita y bueno, cuando ya avanzábamos en el viaje y me había quedado sin agua, pues bajé, dejé la bicicleta en un puente y me bajé hacia el río. Había un cabrero y me dijo que dónde iba. Y además, como suelen decir en Cuba siempre, ¿dónde vas, compañero? Y le dije, bueno, va a coger agua al río. Dice, no se te ocurra. Total, que a unos 20-25 metros había como un tronco, tiró una piedra y pegó un salto el tronco, que el tronco no era tal tronco, el tronco era un caimán o un cocodrilo, como lo queráis llamar, que estaba allí descansando tranquilamente. Bueno, pues la verdad es que este hombre me dijo que no hacía mucho se le había comido un cabritillo y la verdad es que el susto que me pegué fue morrocotudo. Desistí de coger agua, seguí avanzando por la carretera dirección Bayamo y bueno, al final entré en una población. Había era un sitio pequeño, era como una aldeíta. Había allí un pozo para coger agua y bueno, pues pedí permiso a un señor que había por allí, me dijo que tal, que es que el agua les costaba mucho sacarlo, que tal, que no sé qué. Total, que después de mucho hablar con él y mucha negociación y mucha historia, total, que me dejaron coger agua, a cambio les di unos paquetes de galletas de los que llevaba en las alforjas
y al final cogí un poco de agua. Total, que el hombre me estuvo contando, me preguntó también por lo de los atentados, los muertos, tal. Al final salió la conversación de cómo enterraban allá a los muertos. Él me estuvo comentando que bueno, que sus difuntos los incineraban, pero que antes de incinerarlos pues les comían un cachitín pequeño, algo de ese muerto, pues para tener su espíritu y para tenerlos presente con ellos toda la vida. La verdad es que aquello, os soy sincero, me dio un poquito de mal rollo. La verdad es que, bueno, un poquito no, me dio muy mal rollo, ¿para qué nos vamos a engañar? Y bueno, pues cogí, cargué de agua, cogí la bicicleta y tiré para Bayamo. Dije, ya no me paro más hoy, que ya me he parado bastante y ya he tenido suficientes emociones por hoy. La verdad es que fue un día que, aunque era corto, fue lleno de emociones. Y bueno, pues nada, al final llegamos a Bayamo, nos llegamos muy tarde, fueron 3 horas y pico, 4 horas nos llegó de bicicleta. Y al final, pues nada, a descansar y a preparar el día siguiente. Ya el día siguiente era la última etapa, llegaba a Santiago de Cuba, que la etapa tuvo su miga, y el regreso a España también tuvo su miga, que ya os lo contaré. Y bueno, pues veremos cómo fue la historia. Así que nada, que como siempre os digo, besitos, abracitos y sobre todo ser felices, que es lo más importante. Y ya sabéis, si os ha gustado, darle like, si queréis compartir y si queréis suscribiros, pues agradecido. Y nada más, que hasta luego. Lo dicho, ser felices.